Muy buenos días. Les voy a hacer un informe sobre dónde estamos en el proyecto de trenes de pasajeros, en la fase que ya estamos implementando y también en la fase que ya estamos empezando los estudios, que es la fase 2, que evidentemente contiene información que después tanto la secretaria Edna Vega como el general Vallejo también complementarán con respecto a la obra, y también Néstor. La que sigue, por favor. Bueno, simplemente para recordar en qué consisten las fases. La fase 1 es Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Toda la fase 1, que son 787 kilómetros, ya está en obra en distintos tramos. Y ya iniciamos estudios técnicos en Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. La que sigue, por favor. Las características, para no olvidarlas, son vías dedicadas, aprovechando el derecho de vía existente, lo cual se ahondará más adelante, con una velocidad de diseño máxima de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Los trenes de Ciudad de México-Pachuca, que ahorita también mostraré, son trenes eléctricos. El resto de la red es con diésel eléctrico. También ahorita les daré información sobre esa segunda licitación de trenes. Las estaciones se dividen entre estaciones principales y secundarias y también paraderos. Y tendremos servicios regionales y servicios entre ciudades. Esto ya es un avance un poco más afinado de las características de las estaciones. Esto se ha venido trabajando en conjunto entre la SICT, la unidad de proyectos y arquitectura del SICT, el agrupamiento de ingenieros y la agencia. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante, cuando les mostramos el mapa donde aparecen los dos recorridos hasta Nogales y hasta Nuevo Laredo, el punto de partida es Buenavista. Esto quiere decir que para la estación Buenavista necesitamos hacer una ampliación de capacidad. Ya empezaron los trabajos de ampliación de esa capacidad, donde vamos a tener más andenes y vamos a tener más vías. ¿Por qué Buenavista es un buen punto de partida para los dos recorridos? Lo primero es que tiene una ubicación céntrica y estratégica en la Ciudad de México. Como saben, está, digamos, cerca de la zona central, aunque no en el mero centro de la ciudad. Tiene una enorme conectividad con el resto de la ciudad. Tiene conectividad con el metro, tiene conectividad con Metrobús y actualmente opera el tren suburbano. También está sobre Insurgentes y sobre un eje. Estamos aprovechando la infraestructura que existe, que de hecho a partir del proceso de privatización que ya hemos mencionado en los años 90, se redujo realmente el uso que se le daba a Buenavista solamente al servicio que existía a Cuautitlán, lo cual en términos de la capacidad total era una reducción. Ahorita no solo vamos a aprovechar la capacidad que hoy existe, vamos a aprovechar cierta capacidad que existía que no estaba en uso, pero también estamos ampliando la capacidad. En total vamos a tener 9 vías totales, se hará una ampliación y se construirán nuevos andenes y se hará una reconfiguración del área de vestíbulo, del área de taquillas y de los accesos. La que sigue, por favor. Ahorita abundará el general Vallejo, pero se ha avanzado en el tren Ciudad de México, AIFA, Pachuca, la conexión AIFA-Pachuca siendo lo más relevante del reporte actual, donde se tiene la manifestación de impacto ambiental, se han hecho las asambleas relevantes para el derecho de vía y recordemos que estamos esperando tener una demanda diaria de alrededor de 107,000 pasajeros. La que sigue, por favor. La licitación de los trenes México-Pachuca. Fue una licitación en donde participaron 2 empresas. Tenemos para la adquisición de 15 trenes de pasajeros con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, con una longitud de cada tren de 100 metros, pero que están hechos de tal forma que podemos acoplarlos. Es decir, podemos tener un tren doble que en hora pico puede mover mucho más gente. Son trenes seguros, tienen ciertas características de confort. Caben más de 700 pasajeros en el tren, con 315 asientos ergonómicos, siendo un servicio, digamos, de corta distancia todavía dentro de la zona metropolitana. Se considera que van personas paradas en este tren, con accesibilidad universal, con accesos a nivel y asientos prioritarios, por supuesto sistemas de información al pasajero. La empresa que ganó la licitación es CRRC y ya iniciaron los trabajos de diseño y fabricación. Esta es una primera imagen del diseño del tren, todavía estamos revisándola, pero es la primera aproximación que tenemos y la llegada del primer tren será el 4º trimestre de 2026. La que sigue, por favor. Luego tenemos esto que aparece como un tramo muy largo porque incluye desde la Ciudad de México
hasta Querétaro, que es el trabajo que está haciendo el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, pero también de Querétaro hacia Irapuato. Estamos estimando que son alrededor de 50,000 pasajeros diarios en el recorrido y que tenemos distintos servicios como puede ser Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Ciudad de México-Irapuato, San Juan del Río-Celaya y Celaya-Irapuato. Esto es muy importante porque, como saben, la vida cotidiana entre las ciudades del Bajío es una vía que no siempre o no necesariamente tiene por qué estar conectada a la Ciudad de México, es una vida propia del Bajío y por eso se vuelve tan importante este tren, porque ofrece una conectividad entre ciudades que tienen esa vida cotidiana conjunta. Estamos ya todos los tramos están o licitados y contratados, como es el primer tramo de 30 kilómetros entre Querétaro y Celaya, el tramo de 70 kilómetros entre Celaya y casi la entrada a Irapuato, y estamos en el proceso ya de licitación del último tramo de Irapuato, que incluye también las estaciones y base de mantenimiento. El 23 de octubre se publicó la licitación. La que sigue, hoy, 23 de octubre, mañana, la que sigue, por favor. Aquí hemos recibido, y es normal, hemos presentado ya, la presidenta designó la estación La Corregidora en Querétaro. Se ha hablado en el tema, sabemos hay una conversación con tanto autoridades de Querétaro, que lleva mucho tiempo, pero también con activistas en Querétaro. Tuvimos una reunión reciente y una de las primeras cosas que me gustaría confirmar es: esta no es la estación principal está en el Marqués, pero vamos a tener una estación que es relevante en el centro de Querétaro. Esta estación, al estar en el centro de Querétaro, lo que vamos a hacer para poder ocupar el espacio es que se va a ocupar lo que se llama el patio antiguo, que es un patio que actualmente está en operación, que lo usa una de las concesionarias de transporte de carga, es un área ya impactada, bastante grande, de hecho, bastante más grande que la huella de la estación y por tanto, sé que ha salido en algunos medios, que es el Parque Alcanfores, no sufre ninguna afectación. El predio es de 3 hectáreas, pero la superficie de la estación es de alrededor de 2.600 metros cuadrados. ¿Por qué se escogió ese sitio? Es una ubicación estratégica, está realmente muy cerca del centro de Querétaro, se puede caminar al centro histórico de Querétaro, es de alta densidad poblacional, es decir, le ofrece un servicio de transporte a muchas personas que viven en el centro de Querétaro para conectarse precisamente a una zona donde hay crecimiento tanto poblacional como económico, que es el Marqués, por ejemplo, solo dentro de la zona de Querétaro, y también porque tiene rutas de transporte que cruzan por esa zona y que permiten tener una conectividad no solo al centro, sino al resto de la ciudad de Querétaro. La que sigue, por favor. Esto es el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México. También en términos de lo que ya está licitado y ya inicia obras, tenemos, primero fue el norte de Monterrey, que son 100 kilómetros hacia Bustamante y pasando Bustamante un poco, y después 136 kilómetros hasta Nuevo Laredo. Los dos ya están contratados, ya estamos iniciando obras. De hecho, aquí ahorita vamos a mostrar un video, ya tenemos un avance de obra importante acá. Estamos por iniciar, pero todavía estamos en un momento de levantamiento, se están haciendo calas y estudios de derramadero hasta García y Santa Catarina en Monterrey, y vamos a sacar la licitación en las fechas que sacamos, que muestro aquí, 27 de noviembre, 29 de octubre, de la zona metropolitana de Monterrey. La zona metropolitana de Monterrey, en términos del trabajo que se ha estado haciendo en conjunto con el agrupamiento de ingenieros, ha sido una que ha recibido un trato especial porque es una zona muy densa, con vialidades, con una vía de carga que cruza por el mero centro de la ciudad, con un patio ferroviario muy, muy grande. Entonces, nos hemos tomado el tiempo de ir acordando también con las autoridades estatales cuál es la mejor forma de cruzar, y ahorita ya estamos en condiciones de iniciar los procesos de licitación y también los procesos de licitación de estaciones. ¿Por qué no muestras cuáles son las que ya están definidas? Definidas, que ya inicia su construcción. Entonces, aquí este tramo de derramadero hasta Santa Catarina ya está contratado y ahorita ya hay trabajos, digamos, que se están haciendo en todo este tramo, que es la zona metropolitana de Saltillo. Derramadero es muy importante porque Derramadero es una zona de crecimiento industrial donde realmente hay muy poca vivienda o no hay vivienda, lo cual quiere decir que todos los trabajadores que llegan a Derramadero vienen de Saltillo todas las mañanas en autobús de personal y se hace una larguísima hilera
en la carretera que parece un tren cuando uno está ya a las 5 de la mañana que va llegando a Derramadero. Y pasa lo mismo en el sentido de Ramos Arizpe, porque Ramos Arizpe es la entrada a una zona industrial que se llama Santa María, que solo esa zona industrial al día llegan alrededor de 18,000 trabajadores. Entonces, de hecho, estamos priorizando poder atender a esa población, que es una población que hoy ya tiene una necesidad muy definida. Sin embargo, dentro de este mismo contrato es toda la conexión hasta la zona metropolitana de Monterrey en Santa Catarina, donde el trabajo que hemos estado haciendo con el gobierno estatal en parte es para poder tener la conexión con el propio metro de Monterrey de tal forma que se vuelva parte del servicio metropolitano que se da en la zona. Aquí también ya empezamos los trabajos y estamos haciendo los preliminares para empezar los trabajos en este tramo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, estas son las características y los términos generales que contiene la obra. Este video es ya del tramo Querétaro-Irapuato, donde la empresa contratada, que es Mota Engil, está haciendo todos los preparativos de acopio de materiales y de zonas de trabajo con la maquinaria que ya empezó a movilizar. Estamos realmente a unos días de que veamos ya la construcción propiamente de lo que es terraplén, que es el preliminar, digamos, a la vía. La que sigue, por favor. Esta es la zona que les decía al norte de Monterrey, donde la empresa contratada es ICA. Aquí ya se empezó a hacer el desmonte justamente en el derecho de vía. Ahorita cuando el equipo abunde de derecho de vía, de cómo se está trabajando, tenemos la ventaja, sobre todo en distintos tramos tiene distintas características, pero en la mayor parte del tramo, que podemos trabajar sobre el derecho de vía existente, lo cual tiene una doble ventaja. Uno, por la adquisición misma del derecho de vía, en donde se ha estado compilando todos los títulos de propiedad que amparan esa propiedad, pero también en términos ambientales porque son zonas que ya estaban impactadas, ¿no? Adelante. El día de ayer en la noche se publicó ya la licitación de los siguientes 47 trenes. Estos trenes tienen características distintas a la primera licitación que se hizo de trenes hacia Pachuca. La razón de esto es que estos son trenes que tendrán un recorrido más largo. De la Ciudad de México a Pachuca estamos estimando poquito más de 1 hora. Sin embargo, estos trenes podrán tener recorridos de más de 2 y 3 horas porque cruzarán pues muchos más kilómetros, ¿no? Estamos hablando de un recorrido de Saltillo a Nuevo Laredo de casi 400 kilómetros. Son 47 trenes de pasajeros, igual con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con una longitud de 100 metros que permite acoplar 2 unidades, por las mismas razones. Sabemos que va a haber, les decía yo, la zona metropolitana de Monterrey. O sea, la zona metropolitana de Monterrey es probable que en ciertos horarios tengamos mucha más afluencia porque son varias estaciones dentro de Monterrey. Entonces, permite acoplar 2 unidades. Las configuraciones de largo itinerario son de 300 pasajeros y de corto itinerario son de 600 pasajeros. Habrá trenes que harán un recorrido muy largo, entonces tienen que tener asientos un poco más amplios, un poco más cómodos, tienen que tener baño, tienen que tener un servicio de cafetería simplemente por el tiempo que está, pero hay otros de corto itinerario que realmente están dando un servicio metropolitano que no tienen que tener todas esas características, pero sí tener más capacidad para poder llevar más usuarios. Por supuesto que está considerado que tengan accesibilidad universal y los sistemas de información a las personas. El 19 de septiembre ya habíamos publicado el proyecto de convocatoria, que es parte del proceso normal, donde se reciben comentarios de los participantes, y la publicación de convocatoria se hizo ayer en la noche para tener un fallo en el mes de noviembre. La que sigue, por favor. Los tramos que estamos ahora trabajando en términos de estudio son Irapuato-Guadalajara, Mazatlán-Los Mochis y el tren del Golfo de México, de Querétaro-San Luis Potosí y de San Luis Potosí-Saltillo. Como lo hicimos en la primera fase, el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles está haciendo el trabajo de ingeniería básica y parte de los estudios ambientales, y desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la agencia estamos haciendo los estudios de demanda, de impacto social urbano, el análisis económico y también estudios ambientales. En este momento ya iniciaron, de hecho, los estudios, hicimos los procesos de licitación hace algunas semanas y el trabajo que está haciendo el agrupamiento ya lo informará el general Vallejo. Lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Andrés. General. ¿Aquí? Sí. Con su permiso, señora presidenta. Hola a todas y a todos, muy buenos días. En el marco de la
construcción de líneas férreas que ha emprendido el gobierno de la República al norte del país. Defensa continúa participando de manera coordinada con las dependencias de gobierno en la construcción y proyecto de estas nuevas vías férreas. Tenemos a cargo nosotros, como ya lo mencionamos, la construcción del tren de la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro. También estamos concluyendo los estudios de ingeniería básica de los tramos de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Ya lo mencionó el maestro Layuz. Estamos desarrollando ingeniería básica. Al rato vamos a hablar de cada uno de estos asuntos, de Querétaro a San Luis, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatán a Los Mochis. Y por otra parte, en el sureste de la República estamos construyendo la infraestructura ferroviaria de carga para el Tren Maya. Vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos. Por lo que se refiere a la vía férrea de Ciudad de México a Pachuca, como podrán observar, se trata de 57.6 kilómetros de vía férrea doble electrificada. De estos 57 kilómetros, 28 kilómetros vamos a ir en convivencia con la vía de carga. No que compartamos vías, sino que llevamos nuestras vías en convivencia con ellos. Y ello implica algunos problemas, pues porque la vía de carga ya llegó muchos años antes y tiene sus espuelas hacia la industria, sus espuelas de vía hacia la industria, y la población ya se puso próxima a la infraestructura. Habrá que dentro de eso derecho de vía mover las vías de carga, construir las nuevas vías férreas, y en eso es en lo que estamos ahorita trabajando. Estamos empeñados, llevamos un avance ya próximo al 10% y vamos incrementando geométricamente en la medida en que nuestros compañeros de SEDATU y SICT, las áreas encargadas de librarnos el derecho de vía, nos dan más tramo, entramos con más maquinaria porque ingeniería ya tenemos y presupuesto también. ¿Qué estamos haciendo? Como podrán ver en las láminas, perforando cimentaciones, pilas, colando zapatas, armando traves, estamos izando columnas y próximamente empezaremos a montar las traves que van arriba para armar la vía en los viaductos. Estamos conformando en largos tramos ya terraplenes para la construcción de vía férrea. Estamos construyendo una innumerable cantidad de obras de drenaje transversal, porque bueno, son más de 53 en las amplias zonas inundables del acceso a Pachuca, para que nuestra vía no se convierta en un dique para contener el agua, sino que permitamos el flujo hídrico. También estamos ya armando muros de contención, ustedes vieron en las láminas, precisamente donde vamos conviviendo con la vía de carga, porque tenemos un desnivel. Nuestra vía tiene mayores prestaciones porque es un tren de pasajeros de mayor velocidad, y también lo vamos a hacer en donde entremos en zonas urbanas. El muro de contención nos permitirá subir la vía y que el pateo del terraplén no llegue a las puertas o a los caminos de los vecinos que viven en estas localidades. Pues bien, hemos hablado que para ejecutar los trabajos y con la orden que tenemos de la Presidencia de la República de hacerlo lo más rápido posible, estamos trabajando simultáneamente en los 57 kilómetros. Organizamos 10 frentes de obra. 5 de ellos son de construcción pesada de viaductos, plataformas y vías férreas. 2 son de energización y obra electromecánica, porque hoy vamos a llegar a colgarnos a las líneas de transmisión de alta tensión, construir las subestaciones principales, las subestaciones tractoras, conectarnos a la vía férrea, construir la catenaria que electrifica la vía. Por eso tenemos dos frentes de energización, un frente de catenaria, que es los cables eléctricos donde va a ir pegado energizándose el tren, y 2 frentes de ingeniería, uno de estudios previos y otro que acompaña en corto a los frentes de construcción, en la construcción específica de viaductos, puentes y donde se requiera hacer más trabajos de ingeniería. Al momento hemos generado 8,000 empleos directos y se siguen incrementando diariamente. Ahora, ¿qué pasa con el tren que va? La vía férrea que estamos haciendo de Ciudad de México a Querétaro. Son 226 kilómetros de vía doble. De estos 226 kilómetros, 119 kilómetros vamos en convivencia paralelos a la vía de carga. Es decir, que estaremos conviviendo con un tren que alimenta a la industria y tendremos que convivir en ese mismo espacio. Habrá en ocasiones que mover la vía de carga, desplazarla para mover la vía de pasajeros. A veces utilizaremos vía de ellos y les construiremos nueva. Eso en base a la concepción operativa. Pero bueno, también habrá 106 kilómetros de vía totalmente nueva que nos permite mejorar la velocidad, las prestaciones y el confort para los pasajeros que viajen en los trenes de este tipo. Pues
Pues bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Conformando capas de terraplén de pasajeros en el derecho de vía de la infraestructura de carga. Es un proceso delicado de terraciar para que estructuralmente funcionen monolíticamente ambas plataformas. Estamos construyendo puentes vehiculares para salvar los nuevos trazos ya en el acceso a la ciudad de Querétaro. Estamos realizando muchos cortes y construcción de cimentaciones y vialidades. Ya estamos en la estación de San Juan del Río construyendo la cimentación y las vialidades. Estamos prefabricando elementos estructurales. Tenemos tan solo aquí 25 viaductos por 23 kilómetros. Ya en lo que estamos trabajando en terreno, ya mandamos a fabricar los cabezales, las traves, para nosotros desplantar columnas e ir avanzando. Es decir, estamos en un trabajo simultáneo. Aquí tenemos un total de 14 frentes de obra que trabajan simultáneamente ya. 12 de ellos son de construcción pesada, que hacen viaductos, plataforma y vía. Y 2 más de estudios de ingeniería, unos previos y otro que viene acompañando a los frentes de construcción en todos los detalles que podamos acelerarle para que sea una construcción más expedita. Aquí hemos generado también alrededor de 8.500 empleos y todos los días se vienen incrementando. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver el desarrollo de la ingeniería básica. La ingeniería básica es muy importante, ahorita vamos a platicar por qué. Entendemos esta como la fase inicial de diseño y planificación para establecer los parámetros iniciales de costo, de proyecto, de parámetros y plazos de ejecución. Hemos hecho ya ingeniería básica en coordinación con nuestros compañeros de la Agencia Ferroviaria para los tramos Ciudad de México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Apato y Saltillo-Nuevo Laredo. Los porcentajes ya están muy avanzados y prácticamente estamos entregando resultados. En todos ellos generamos planos, especificaciones, informes de ingeniería, presupuestos y planificación de obra. ¿Qué es importante que les mencione? La instrucción de la Presidencia de la República fue que, en coordinación con SIT, con la Agencia Ferroviaria y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, desarrollemos los criterios de ingeniería para tener los mismos criterios de los trazos que ya estamos construyendo con los del norte, porque es una responsabilidad del Estado tener la política de comunicación, los destinos finales, las poblaciones intermedias, la tipología de construcción, las especificaciones de proyecto, para que en un futuro al Gobierno de México le sea mucho más económico planificar el mantenimiento y la ampliación de la vía férrea. Por eso llevamos esta homologación. Estamos trabajando en equipo, el cuerpo de ingenieros ya de manera interna con la experiencia que tenemos, desarrollamos el 60% de estos estudios ya son de hechura interna de ingeniería militar y el otro 40% con las empresas más especializadas en las campañas geotécnicas, geofísicas, geológicas, vuelos LIDAR, etcétera. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos haciendo primero, ya para los próximos tramos, juntas de coordinación con las autoridades normativas y con el futuro operador del Tren Maya para definir el trazo preliminar, ubicar paraderos, estaciones de manera inicial, gestiones con las dependencias estatales y municipales para que nos permitan ir a empezar a hacer los estudios. Estamos ya colocando nuestra red topográfica, estamos iniciando vuelos LIDAR y todo lo que lleva una campaña inicial de exploración. Ahora, en la que sigue vamos a hablar ya de la infraestructura de carga para el Tren Maya. Aquí también ya llevamos velocidad, vamos encarrerados, tenemos proyecto, presupuesto y materiales. Estamos construyendo la primera fase de la infraestructura de carga. Estamos trabajando en los complejos intermodales de carga más importantes para el Tren Maya. Estamos en la terminal Palenque, que va a ser un punto importante de conexión que lo vamos ahorita más adelante. La terminal Pochilá, que es una terminal que propiamente la terminal Mérida. La terminal Progreso, porque recibimos la orden de Presidencia de la República de conectar el anillo ferroviario y llevar vía nueva hasta Progreso, hasta el puerto. Y la terminal Cancún. Estamos realizando trabajos, lo podrán ver en las imágenes, conformando las capas de material para recibir la plataforma de la vía. Estamos conformando ya terracerías interiores, colando vialidades en el interior, desplantando ya edificios técnicos y administrativos de las instalaciones de carga. Estamos construyendo edificaciones varias, accesos, muros perimetrales. Y evidentemente, tanto en este proyecto como en los que mencioné hace ratito, estamos cumpliendo con todos los programas ambientales de prevención y mitigación. Y también con nuestros compañeros del INAH vamos de la mano en la prospección y rescate arqueológico. Ahí en la península tenemos ahorita activados 7 frentes
de obra, de los cuales 7 son de construcción pesada, de instalaciones, plataformas y vías, y 1 es de estudios de ingeniería de preliminar y de acompañamiento. Acá tenemos generados 9,000 empleos directos. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante, que ya lo mencionamos, la conexión del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya. Ahí pueden ver, miren, la imagen de la derecha es la vía principal del Tren Maya, y la imagen de la izquierda, allá a escasos metros, es la vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué significa esto? Que estamos a nada de conectar ambas infraestructuras. Dentro de los trabajos de construcción de la infraestructura del tren carga, Defensa, en coordinación con nuestros compañeros de la Secretaría de Marina, estamos ya por realizar los trabajos de conexión del anillo ferroviario del Tren Maya con la red ferroviaria nacional a través del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. ¿Dónde vamos a hacer los trabajos? En Palenque. Ahí es el punto fundamental. El 5 de diciembre tendremos anillado ya todo. ¿Qué significa esto? Que vamos a conectar, les voy a dar algunos datos. La infraestructura ferroviaria en México es más o menos 17,300 kilómetros de vía principal y secundaria que está concesionada. Hay 4,470 kilómetros de patios y laderos, y hay como otros 1,500 de vía de particulares adentro de la industria. Todo eso suma como 23,400 kilómetros. A eso súmenle los 1,500 kilómetros de red ferroviaria del Tren Maya, y también súmenle alrededor de 200 kilómetros más de patios y plataformas de carga y vía nueva que estamos haciendo en progreso. Ahí ya nada más suman más de 25,000 kilómetros, más el kilometraje de los nuevos trenes que estamos construyendo hacia el norte del país. Ya vamos a tener conexión de carga desde la frontera sur, desde Chetumal, por decir algo, a Nogales, a Juárez, a Laredo. Imagínense la importancia de que ya tengamos anillada ya tengamos conectada toda la red ferroviaria nacional. Pero bueno, seguimos. Referente a la infraestructura de carga del Tren Maya, continuamos hablando. También, aparte de los complejos, vamos a hacer 2 estructuras. Vía férrea nueva de Pochilá a Progreso. De Pochilá, pues es realmente el sur de Mérida, donde tenemos un complejo de carga intermodal para el Tren Maya, y ahí llevamos vía hasta el puerto. Y en el puerto tenemos un complejo adicional con instalaciones para carga general, pero sobre todo una terminal de almacenamiento y distribución para recibir el combustible del puerto, y que Tren Maya, con su nueva infraestructura ferroviaria y su material rodante y locomotoras, lo pueda distribuir, y en esta conexión con Palenque, que lo puede llevar o traer del resto del territorio. Y también ahí estamos hablando de casi 49 kilómetros de vía nueva de alta especificación que se conecta a la red ferroviaria. Y luego vamos a rehabilitar el ramal Pochilá-Mérida. Esa ramal Pochilá-Mérida realmente era la vieja vía del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que venía desde Campeche, entraba a la ciudad de Mérida, la cruzaba y se dirigía a Progreso, al puerto. Pues bien, se canceló la vía. Mucha industria al sur oeste de la población de Mérida se quedó con industria pesada pegada a la vía, pero no se estaba operando. Hoy se van a rehabilitar alrededor de 18 kilómetros, que va a permitir una dinamización enorme de la carga ferroviaria. Al menos ya tenemos 24 cartas de intención por parte de la empresa Tren Maya, que nos los ha mencionado, para poner espuelas de carga a la industria. Eso va a mejorar las condiciones de carga, reducir el tráfico de carga en las vías, en las carreteras, bajar los costos, asegurar el transporte, mejorar el ambiente. Pues bien, en todos ellos estamos desmantelando vía antigua, construyendo nuevos terraplenes, acercando materiales, haciendo ingeniería y trabajando de manera coordinada también con el Estado, con sus proyectos estatales de renacimiento a Tren Maya, y con los alcances de los proyectos ferroviarios, es decir, armonizando nuestros proyectos tanto federal como estatal. Para terminar, en todos los proyectos hay ingeniería, en todos tenemos personal, maquinaria, insumos estratégicos, tenemos dirección, tenemos recursos, y no vemos un óbice que nos pueda detener, salvo seguir haciendo nuestro trabajo y pedirle la colaboración de la ciudadanía, que pues bueno, ocasionamos unas molestias durante la construcción, pero es para el beneficio de todos. Es cuanto por defensa, Presidenta. Buen día. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Esto nos acaban de proyectar Andrés Layuz, el general Vallejo. Ha sido posible por un fuerte trabajo
de una coordinación de esfuerzos, si podemos pasar.